Bueno, ahora mis hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que hace unos días atrás hablamos y hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte. Entonces, el tema se llama El que comenzó tan buena obra en ustedes, puntos suspensivos, ¿verdad? Y para ello tenemos el versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6. En la Nueva Versión Internacional nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? En la Nueva Biblia al Día dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. Ahora analicemos esta situación. ¿Por qué la gente comete los mismos errores o cae en los mismos pecados a lo largo de su vida, o haciéndolo más personal? Usted y yo hemos llegado a la imposibilidad de un cambio. ¿No le parece que a usted y a mí le ha pasado y decimos nosotros: yo quiero cambiar en tal situación? ¿Lo ha dicho usted, mi hermano? Levánteme su mano si usted lo ha dicho. Yo quiero cambiar en esa situación que ha venido a mi vida, pero no puedo. ¿Por qué será que no puedo? Yo quiero que esto sea transformado. Lo primero que tenemos que entender es que los cambios nunca serán sencillos, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos no quieren cambiar y algunos quieren proponer cambios, pero cuando llegan a la realidad, los cambios entran y afectan la mente de la persona, a tal punto que el cerebro al final dice no. Y la mayoría de las personas, ¿verdad?, son reacias a los cambios. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en el año 2025. Las cosas que hacíamos 30, 40, 20 años atrás de la misma manera, ya no podemos hacerlas a estas alturas de la vida, teniendo ese patrón. No, yo lo voy a hacer así, como lo hice desde que estaba pequeño. No, mi hermano, porque todo va cambiando en la vida. Y a veces la gente se mete en su situación, que dice que si así como yo lo hago, nadie lo va a hacer de la misma manera. Y no, mi hermano, no es así, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que siempre hay personas que son superiores a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que ver eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces no podemos encerrarnos en una burbuja y todo lo que yo hago es perfecto. Lo que el hermano fulano o sutano, o mi hermano o mi vecino lo hace, eso está mal hecho. No, mi hermano. Tenemos que aceptar los cambios que vienen a nuestras vidas. Entonces no seamos reacios, ¿verdad?, a esos cambios que vienen a nosotros. Entonces, como les dije, ¿verdad?, se afecta la mente, se afecta el cerebro y se afecta el corazón. Al entrar en la conducta que antes tenía, por esa razón, cuando queremos cambios, sí tiene que afectar la mente, se tiene que afectar el cerebro, se tiene que afectar el corazón, se afecta el alma. Por esa razón no es tan sencillo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos tener una buena salud? Todos, ¿verdad? Todos queremos tener una buena salud. Y para las hermanas, ¿verdad?, también ellas quieren tener una buena figura. Entonces, para poder tener una buena salud, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos bien y comer a la hora reglamentaria, ¿verdad? Entonces, y hacer ejercicio. Ahora, cuando nosotros somos disciplinados en ese asunto, vamos bien, ¿verdad? Pero si usted se descuida
y empieza a hacer otras cosas que más bien le afectan la salud, entonces eso viene en decaimiento a su cuerpo. Entonces comer en los horarios normales es bueno, eso es lo que nosotros queremos, pero terminamos haciendo otra cosa diferente. Anhela una cosa, pero termina haciendo otra. Entonces, queremos cambios, pero al final no los aceptamos, ¿verdad? Hacemos siempre lo que a nuestra alma le parece lo conveniente. Ahora, ¿por qué es tan difícil ese cambio para nuestras vidas? Para algunos es tan difícil porque nos tiene que afectar para nuestro bien, en todo nuestro ser, interior, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que haber cambios en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Miremos desde el campo cerebral. El cerebro es renuente a recibir y rechazar todo lo que se llama cambio, porque el cerebro es el que consume alta energía en nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro se pone reacio. Entonces, el cerebro va a decir, no me interesa, sigamos como estamos. Entonces, por ejemplo, cualquiera de nosotros decide hacer ejercicio. Entonces ya el cerebro hizo esa reacción. Entonces piensa, bueno, al hacer ejercicio tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana. Tengo que ir a correr alrededor de la colonia donde yo vivo. Entonces el cerebro empieza a maquinar. No, ¿para qué vas a hacer ejercicio? Quédate acostado. De todos modos ahora hay pastillas para que tu cuerpo se mire esbelto. Además hay esteroides. No, ¿para qué vamos a levantarnos tan temprano? Entonces la gente cae en ese juego y al final, ¿qué creen que dicen? No, tiene razón el cerebro. ¿Para qué voy a salir? Mejor me quedo acostadito en mi cama. Entonces, mejor me levanto a las 10 de la madrugada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le proponemos un cambio al cerebro, le estamos demandando altísima energía. El cerebro está diseñado para ahorrar la energía. Entonces, miremos esto en una mujer que quiere un cuerpo esbelto. Tiene opciones. ¿Cuáles son? La dieta, buena alimentación, ejercicio. Esa es una. Y otra puede ser, bueno, dicen algunas mujeres, yo sé que aquí no hay ninguna, pero allá afuera voy a ir a donde el cirujano plástico para que me arregle las partes que yo miro que no están bien. Entonces, no estamos en contra de los cirujanos, ¿verdad? Pero esas son las dos opciones que vienen a la mujer. O hace ejercicio, o come bien y tiene dieta, o va a un cirujano plástico. Entonces, hay muchas mujeres, ¿verdad?, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país, que han pasado por la cirugía, ¿verdad? Y quedan bonitas, elegantes, esbeltas. Pasa el tiempo y nada más queda en esa figura. Porque hay un tiempo en que esto lleva a su vencimiento.
Entonces cada 7 años o cada 10 años vuelve nuevamente al cirujano plástico. Entonces se cambió el cuerpo, pero no se cambió el cerebro. El cerebro le sigue pidiendo chocolate, hamburguesas, pizza, Coca-Cola y todas esas cosas que nosotros conocemos. Entonces vuelve a decaer. Y fíjense que el otro día, viendo esto en la computadora, miré un meme que dice: llevo la dieta de la fe, como de todo y espero un milagro. Cuando miré este mensaje, este meme, dije: ¿cómo puede nuestra cabeza esperar qué cosas ocurran? Y ese es el problema de algunos creyentes dentro de las iglesias, que simplemente ellos quieren todo por fe. Pero solo eso. No es que yo por fe, pero solo es decirlo por decirlo. Y hermanos, hemos visto creyentes dentro de las iglesias que se sirven unos platos exagerados, hermano. Ese plato que se van a comer, eso sirve para los 3 tiempos que comemos en el día. Pero esta persona se lo come en una sola sentada, hermano. Mire, y son creyentes, hermano. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con las cosas que vienen a nuestra vida, a nuestro cerebro, a nuestra alma. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que poner, ¿qué? Cuchillo a nuestra garganta, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios. Entonces, a nivel cerebral el cambio es difícil. En el campo mental, que es distinto al cerebro, en el campo mental, aquí lo que ocurre es la repetición. Entonces la repetición en nuestra mente es diferente. Por ejemplo, usted en una semana, vaya, el día de mañana, usted se propone aprenderse un versículo de la Biblia. Entonces empieza mañana, lunes, a repetir cierto versículo en la palabra, en cualquier libro, en cualquier epístola, en cualquier salmo, ¿verdad? Entonces usted se propone aprenderse ese versículo de la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, usted va a empezar a leerlo en voz alta, porque cuando usted lee la Biblia en voz alta, sus oídos escuchan, ¿verdad? Entonces usted empieza, la primera parte del versículo dice esto, la segunda parte del versículo dice esto otro, la tercera parte del versículo dice esto. Entonces usted empieza con la repetición. Y déjeme decirle que el día miércoles usted ya se aprendió ese versículo. Y mire, usted anda con ese versículo en su mente, diciéndolo en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahora, mi hermano, cuando usted va a orar, ¿qué cree que va a pasar con ese versículo que se lo aprendió? Mire, el Espíritu Santo se lo recuerda y entonces usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces la repetición en nuestra mente es muy importante y yo sé que usted lo va a hacer. ¿Lo va a hacer, mi amado, mi hermana? Sí, ¿verdad? Solo 4. Qué bueno. Entonces eso lo va poniendo en un ladito de su mente y repetidamente lo va realizando ese cambio allí en su mente. Entonces la mente, para que pueda empezar a transformarse, un ejemplo real hablando de la mente es el temperamento también en la vida de la persona. Pero para que usted lo pueda entender mejor, es lo que algunos dicen el carácter de la persona. Pero nosotros como hijos de Dios hemos entendido, ¿verdad?, que el carácter de Cristo es el que viene a nuestras vidas. Entonces, el temperamento
es lo que es la persona. Y como decía nuestra amada Cayita, el yo de yo. Ese es el que surge cada vez, ¿verdad? Que hay una situación en cada uno de nosotros. Entonces, hay personas, ¿verdad? Que cuando empiezan a manifestarse en su vida, así como son, ¿verdad? Entonces empieza el yo a florecer. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver qué persona es con la que estamos tratando. Ahí empezamos a ver, ¿verdad? Entonces la persona es reacia al cambio, no le gusta el cambio, porque el cambio entra en la conducta de la persona. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que hemos escuchado que dicen, no, pero es que yo soy así soy yo. Y cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, ya no, mi hermano, ya no, ya esa frase tiene que quedar fuera de nuestra vida. Ahora tenemos que parecernos al varón perfecto, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Ya eso de que, no, que yo soy así, no, ya no. Entonces, el Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros y el Espíritu Santo es el que nos redarguye en nuestras vidas cuando nosotros tenemos una reacción que no es la adecuada. Entonces a veces los cambios no ocurren en nuestras vidas por nosotros mismos, porque nosotros somos reacios al cambio, ¿verdad? Entonces hay personas, ¿verdad?, que les molesta esto porque esa cuestión en la cual ellos han estado viviendo les produce alta dosis de placer. La conducta nuestra a veces es repetitiva. El cuerpo le obedece a su centro de mando, como lo es el cerebro, y finalmente empieza a actuar de forma incorrecta. Ahora miremos este ejemplo en una persona que es adúltera, que promete desesperadamente no volverlo a hacer cuando fue descubierto en su pecado. Y quizás cuando se descubrió en ese pecado, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, y se ve, ¿verdad?, que se arrepintió de corazón. Pero esperamos un determinado tiempo y otra vez vuelve a caer en lo mismo. Entonces no hubo un verdadero arrepentimiento. Lo que hubo fue un remordimiento en la vida de esta persona. Entonces no hubo un cambio real. Pero es que su conducta, lo que está haciendo, está marcado por el placer. Y reemplazar ese placer que le causa ese pecado no es tan sencillo como parece. Por eso, aunque se arrepienta, aunque llore, aunque suplique y dice que no lo vuelve a hacer, solo es cuestión de tiempo para que vuelva nuevamente a caer. Ese cambio no es tan sencillo como parece, pero no es de desanimarse, porque también podemos ver el ejemplo de una persona que le gusta la bebida y también fue descubierto tomándose un trago, qué sé yo, y se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Y se ve que genuinamente lo hizo, pero otra vez vuelve nuevamente a caer en esa falta. Entonces, es lo que ocurre, ¿verdad? Que los cambios no son tan fáciles. Todo es con la ayuda de alguien poderoso. Y ese poderoso es nuestro Señor. Amén, iglesia. Leyendo la Biblia encontré este versículo que me saltó al corazón. Y claro, este versículo lo usamos porque es así. Y así como dice ahí, encontré que la gente no cambia por falta
de poder. Y mire qué nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo que nos interesa en este momento solamente es la primera parte. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué nos dice? Recibirán poder, ¿verdad? Este es un versículo muy conocido que nos dice la Biblia. Cuando reciban al Espíritu Santo, tendrán poder. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Ese mismo poder es el que viene a cada uno de nosotros. Entonces, cuando una persona está carente del poder del Espíritu Santo, entonces usted se familiariza con lo que voy a decir. Quizás ha escuchado frases como esta: tiene que tener fuerza de voluntad, querer es poder. Frases que uno escucha de positivismo. Bueno, la Biblia nos muestra y nos aclara que para poder tener poder es necesario la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, no va a haber ningún cambio en nuestras vidas. Siempre la persona va a estar ahí, que se levanta, que cae, que se levanta, que se cae. No, tiene que haber algo extraordinario, sobrenatural sobre nuestras vidas. Y es ese poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces la gente no cambia por falta de poder del Espíritu Santo, obrando y operando en cada uno de nosotros. Al hablar de ese cambio puede parecer fácil, hasta se escucha bonito, pero solo lo que inicia un cambio sabe la tortura que puede ser ese cambio. Por eso estamos hablando de un poder sobrenatural en las vidas de nuestros corazones. Y saben, hermanos, nosotros lo hemos visto. Cuando una persona realmente se convierte al Señor y tal vez tenía alguna atadura en su vida antes de venir a Cristo, pero cuando ya vino a Cristo, esa atadura fue rota. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la vida de esta persona. Gente que le gustaba mucho la bebida, pero cuando vino Cristo a su corazón, fue un cambio radical en la vida de esta persona y cambió lo malo por lo bueno. Aquella persona que era mal hablada, de igual manera, cambia totalmente, porque fue un cambio radical de pasarse a lo bueno. Entonces nosotros lo hemos visto, hermano, ¿verdad? Entonces, si usted está peleando en su propia fuerza, yo le aconsejo que venga delante del Señor y que usted reciba ese poder, esa llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén, iglesia. Entonces necesitamos un poder sobrenatural que se llama el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que nos dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a hablar tan claramente que usted verá si lo asimila o no, porque el versículo está siendo tan claro. Es imposible que alguien que se enternezca, que mire, que diga que no, pero es que yo no puedo cambiar. Sí puede cambiar, claro, si usted lo desea, porque Dios tampoco no va a venir a la fuerza a la vida de una persona. Dios es tan caballero, hermano. Y a veces eso es lo que pasa con la gente, que se levanta, que se cae, que se levanta, que se vuelve a caer, que le dura 3 meses, que le dura 4 meses y otra vez vuelve a lo mismo. No, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura, hermano, es para siempre. Usted no puede decir ya con el Espíritu Santo dentro de usted, usted no puede decir, no, es que yo así soy. No, no puede ser. Yo tiene que ser una persona diferente. Amén. Tiene que ser diferente. ¿Está bien, hermanos?
Entonces es imposible que una persona llena del Espíritu Santo no cambie. Es imposible que una persona llena del Espíritu Santo, que no haya experimentado la llenura del Espíritu Santo, no sea transformada. Tal vez usted es de la persona que dice, ¿por qué no cambio? Usted lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo, para que sea tocado lo más profundo de su ser. Y fíjese que algunas personas dicen, bueno, como yo no cambio, me voy a ir de la iglesia, y me voy a ir para otra iglesia, me voy a ir para otro barrio, me voy a ir fuera del país, tal vez haya cambio. Y no, hermano, usted se puede ir para la China, para Rusia, para Zorobara, pero si no está el Espíritu Santo en usted, mi hermano, no va a cambiar. Entonces, como decía un pastor, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Me está entendiendo? El cambio se va a realizar aquí donde estamos. ¿Estamos bien, hermano? Porque miren, hay algunos hermanos que estaban con nosotros y se fueron de aquí porque también eran así, no querían cambiar. Y miren, más bien allá están haciendo otro relajo en el lugar donde están. ¿Por qué? Porque se fueron con ellos mismos y no cambiaron. Entonces ellos creyeron que yéndose para otra iglesia, no, hermano, más bien allá fue peor. Allá más bien fueron a contaminar a los otros hermanos de otras congregaciones. Y algunos dicen, no, pero si no cambio, es que ya sí soy. Y mi hermano, cuando usted cambia su vida, cambia su hogar, cambia su esposa, cambia sus hijos. Todo cambia, hermano, porque fue usted el afectado en primer lugar. Entonces, claro, como usted ya es una persona diferente, es un hombre creyente, un hombre apasionado por Dios, entonces usted empieza a tratar a su esposa como debe ser, a tratar a sus hijos. Entonces usted dice, ve, como yo cambié, cambió mi esposa, cambió mis hijos. Es que el primero que realizó el cambio fue usted. Entonces afectó a su familia, la afectó para bien. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El cambio se hace más difícil cuando realmente no se es deseado. Y dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? La gente no quiere cambiar porque hay un poder en nosotros que es la decisión. Y la decisión juntamente con la naturaleza pecaminosa, ya los dos unidos, hermanos, eso es complicado. La naturaleza pecaminosa y la decisión, entonces esto lo lleva a la imaginación, el pensamiento, el cerebro, la imaginación lo traslada a lo que pueda producir ese cambio. La imaginación traslada a la persona que están atados a una vida sin el disfrute del Señor. Entonces, como la persona tiene ese disfrute, de ese placer, de dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa, vuelve nuevamente para atrás. Y en vez de avanzar, va para atrás. Algunos preguntarán, ¿y yo podré cambiar? Es que también acuérdese que está el libre albedrío. Y todos tenemos ese libre albedrío. Decidimos nosotros hacer lo bueno o hacer lo malo. En nosotros está, hermano, ¿verdad? No está en otra persona, está en nosotros. Mire lo que nos dice, esto no está en la pantalla, 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Todo me es lícito, pero no todo
edifica. Entonces en nosotros está la decisión. Yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que va a afectar a mi vida espiritual, a mi cuerpo. Yo lo decido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando todo nuestro ser está sometido a Dios, oramos, ayunamos, nos congregamos, leemos la palabra, se nos hace fácil ir delante de la presencia del Señor. Pero para que todo esto ocurra tenemos que estar conectados a Dios. De lo contrario, el cambio no se va a producir en nuestras vidas. Entonces, no será posible. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cambiar. Sin el Espíritu Santo no podrá haber un verdadero cambio. Sin el Espíritu Santo no habrá la manera de poder salir adelante, sino que más bien la persona va para atrás. Si no hay un cambio de cómo ver la vida, en la forma de actuar, en forma de comportarse, en la forma del yo vivir, no va a existir un verdadero cambio. Si no hay esa intención de cambio, no resulta. Mire lo que nos dice Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Queremos rebosar de esperanza? Necesitamos la llenura, la presencia, la relación de cercanía del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. No se puede cambiar en nuestras propias fuerzas. Se necesita poder, entendimiento, conocimiento, esa buena intención para poder cambiar. Lo vamos a hacer, hermano. Usted que está luchando en su propia fuerza, agárrese del Espíritu Santo. Esa buena intención para cambiar, usted póngala en las manos del Espíritu Santo. No puedo pretender que oro y cambie. La oración es una herramienta muy buena. El ayuno es una herramienta muy buena. La lectura de la palabra es una herramienta muy buena. Pero necesitamos la presencia constante del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Solo a través de ese poder es que podemos cambiar. Y se nota cuando alguien no quiere cambiar. Porque nosotros como pastores lo hemos notado, hermano, cuando hemos tenido consejería con alguna persona, y vamos 1, 2, 3, 4, las veces que el Señor lo permite. Pero hay un momento en que mejor lo soltamos y lo ponemos en las manos del Señor. Y mire, hermano, cuando la gente no quiere cambiar, así es la guerra. Entonces mejor hay que hacerse a un lado y que sea directamente Dios el que lo trate. Claro, si esta persona quiere, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que no quieren ni con Dios mismo. Entonces toman la decisión de irse de la iglesia. Y no, hermano, no es así. Yéndose por otro lado no resultan las cosas. Es la persona la que tiene que enfrentar delante de Dios su cambio, para que pueda salir adelante. La emotividad es algo del momento. Hay cambios en algunas personas que son un disfraz. Solo duran una semana y después se vuelve a lo mismo. Algunos se están preguntando, ¿podré cambiar yo? ¿Habrá alguna oportunidad para mí para cambiar? ¿Podré yo salir de esto? Hablamos del Espíritu Santo, pero no logro verlo con mis propios ojos. No lo puedo tocar. Es que usted no tiene que verlo, ni tampoco tiene que tocarlo.
sino tener esa experiencia con el Señor, para que Él lo pueda cambiar. Mire lo que nos dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En mí, diga, en mí. En mí vive el Espíritu Santo. Entonces, por medio de Él es que yo voy a poder cambiar. El Espíritu Santo es tan poderoso que levantó a Jesús de la misma muerte. ¿Cómo no va a sacar a esa persona que está en esa situación? ¿Cómo no va a poder cambiarlo? ¿Cómo no va a poder cambiar tu familia? ¿Cómo no va a poder cambiar tu hogar? ¿Cómo va a poder cambiar el trabajo donde tú laboras? El Espíritu Santo es tan poderoso que cambia nuestra manera de pensar. Y hermano, cuando nosotros tenemos esa relación personal con el Señor, todo va cambiando en nuestras vidas. Entonces ya no resulta eso, es que yo así soy. No, eso tiene que quedar allá, en el pasado. El Espíritu Santo puede cambiar cualquier persona. Si pudo resucitar de entre los muertos al Señor Jesús, ¿cómo no me va a poder cambiar a mí, a usted? El corazón de alguna persona se vuelve resbaladizo como el pez que queremos atrapar en el agua. El Espíritu Santo puede atrapar cualquier vida. Nosotros como pastores no podemos atrapar a nadie, a ningún corazón, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Él tiene poder, que es lo que a usted le falta. Una persona que necesita cambiar, necesita el poder. Ahora miren lo que nos dice Romanos 8, del 12 al 14. Yo creo que no se lo di a Tania ese. Dice Romanos 8, del 12 al 14. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Más claro que el agua no hay. La palabra es tan clara, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y se lo vuelvo a leer. Romanos 8, del 12 al 14. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Se va a dejar conducir por el Espíritu Santo? Amén, amén, diga. Sí, ¿verdad? Usted tiene que tomar acción. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que debemos cambiar. Entonces, por ejemplo, una persona que, vamos a decirlo así, que está en sonido. La tecnología que teníamos hace unos 20, 30 años atrás ya quedó obsoleta, porque han surgido nuevos aparatos y ya son digitales. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que sabe de los aparatos antiguos? Tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. La ciencia va aumentando. Entonces, la cosa que yo aprendí hace 30 años, no puedo venir a decir, no, es que ya así lo aprendí, así lo voy a hacer. No, porque ya cambió todo, hermano. Entonces usted no puede encerrarse en su círculo.
y afectar a los que están ahí cerca de usted. No, usted tiene que cambiar, porque los cambios son buenos, hermano, son buenos los cambios. Y en lo personal, son buenos los cambios, hermano, porque no podemos vivir de las cosas pasadas, porque ya quedaron atrás. Fueron muy buenas, excelentes, pero eso ya quedó atrás. Ahora nosotros tenemos que actualizar, ¿verdad? Y seguir adelante, y aprender, y ¿cómo se llama? Y estudiar también, porque no es que vamos a ir a querer aprender el funcionamiento de un aparato sin leer el manual que viene ahí. Porque usted cuando va a comprar un aparato, hermanos, usted siempre que lo desempaca, ahí viene el manual. Y usted tiene que aprender primero lo que dice el manual. No se va a poder a armar el aparato, a ver cómo funciona. No, primero tiene que leer el manual. Y hermanos, Dios nos ha dejado un manual extraordinario, grandioso y maravilloso para la vida del ser humano. Y nosotros tenemos que aprenderlo y estarlo leyendo continuamente. No es que lo vamos a leer cada vez que nosotros vengamos al culto. Yo sé que usted no es así, que usted lee la Biblia todos los días. Eso yo lo creo, que usted lo hace. ¿Sí o sí? Mire, solo 4. Le damos gracias a Dios por lo que hemos recibido. Entonces, incline su rostro, por favor. Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana y te pedimos, Padre, que vengas a nuestras vidas, Señor. Tú más que nadie conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor, porque hay áreas en nuestras vidas que todavía no las hemos entregado a ti, Señor. Pero, Padre, te las entregamos a ti en esta mañana, Señor, porque sabemos que te fallamos a ti, fallamos a nosotros mismos, le fallamos a nuestra familia, le fallamos a nuestros hermanos de la congregación, Señor. Solo tú, con ese poder transformador, es que puedes venir a cada uno de nosotros, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú conoces perfectamente bien nuestro corazón. Y a veces, Dios mío, se vuelve resbaladizo, Señor. Y a veces no te lo queremos entregar a ti, Señor. Pero, Padre, tu palabra sí nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y mira en tus ojos por mis caminos. Y Dios, hoy te lo entregamos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, para que tu favor, tu gracia, tu misericordia esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.